En esta lección vamos a ver cómo insertar y manipular imágenes en HTML. Vamos a incluir las mejores prácticas para la optimización y para la accesibilidad. Lo primero que debes saber es que la etiqueta para las imágenes corresponde a IMG. Y como verás, esta etiqueta no tiene una etiqueta de cierre porque es un elemento vacío. Eso significa que nosotros no podemos envolver nada dentro de la etiqueta de la imagen. O en otras palabras, la etiqueta IMG simplemente recibe atributos. Y estos atributos los vamos a ir viendo poco a poco. Por ejemplo, tenemos el de source y si posicionamos el cursor sobre el elemento, nos da una pequeña descripción. Por ejemplo, se nos dice que el src o el source básicamente es la URL de la imagen y que este atributo es obligatorio para este elemento. Y también nos dice que en algunos navegadores se soporta el src set. Ahora, también tenemos el texto alternativo y aquí nos dice que ese atributo define un texto alternativo que describe la imagen como tal. Por ejemplo, si guardamos esto así como está y recargamos, solamente vamos a tener el espacio. Pero si ingresamos acá, por ejemplo, logo de la empresa y recargamos, vemos que el texto alternativo nos ayuda cuando falle la fuente de la imagen. Además, que este texto alternativo nos sirve para lectores de pantalla y esta es una buena práctica para la accesibilidad, dado que las personas con discapacidad visual suelen usar dispositivos con lectores de pantalla. Para insertar imágenes tenemos diferentes opciones como insertar directamente una URL, así como la tenemos acá, o también desde la misma fuente localmente. Vamos a verlo primero. Vamos a buscar algo como banco de imágenes gratuito. Bajamos un poco y tenemos Pixabay, tenemos FreePic, tenemos Pixels y tenemos Unsplash. Bueno, también tenemos esta de Free Images y demás. Recomendados Pixabay, Pixels, bueno, FreePic como estos cuatro. FreePic, Pixels y Unsplash. Vamos a ver, por ejemplo, acá en Pixabay y vamos a buscar cualquier imagen. Puede ser esta. Y la opción 1 pues sería abrir la imagen, darle clic derecho y seleccionar la opción copiar dirección de la imagen. Entonces vamos a pegarla, vamos a pegar la URL acá directamente entre src, entre las comillas de src, y vemos que la imagen termina en .jpg y que el texto descriptivo en este caso sería logo de la empresa, pero lo podemos cambiar por algo como arquitectura. Vamos a volver al proyecto, recargamos y aquí tenemos la imagen, pero la vemos muy grande. También tenemos otro atributo que nos va a permitir manipular esto, como el ancho, en donde podemos establecer el 100% del ancho completo de la pantalla que tenemos. En este caso es muy similar a eso y aquí ya puedes empezar a asociar conceptos. Por ejemplo, aquí nos dice que el ancho, que es lo mismo que tenemos acá, sea igual a todo el ancho del dispositivo. Pues aquí básicamente le estamos diciendo lo mismo y que ocupe el ancho completo. Si guardamos y recargamos, vamos a ver que ahora la imagen se muestra proporcionalmente. Además, si ampliamos nuestra página o nuestra pantalla, vamos a ver que la imagen escala a medida que vamos aumentando el tamaño de esta. Pero también podemos definir un ancho establecido como 300 píxeles de ancho, por ejemplo, y al recargar vemos que la imagen ya no ocupa todo el ancho completo, sino que tiene un máximo de 300 píxeles. Si hacemos más grande nuestro navegador, vamos a ver que la imagen literalmente se mantiene estática. Otro atributo que tenemos es el del alto, y si nos posicionamos sobre el atributo, nos dice que es el alto intrínseco de la imagen en píxeles. Y dado que tenemos una imagen vertical, vamos a establecer un ancho de 300 píxeles y, por ejemplo, una altura de 500 píxeles. Cuando establecemos esto, lo que va a pasar, como no son las dimensiones correctas, nuestra imagen se va a aplazar. Guardamos, recargamos y ahora vemos que luce diferente. Por ejemplo, podemos cambiar esto por 100, lo recargamos y vamos viendo cómo podemos manipular la imagen. Y aquí en lugar de 100 lo podemos cambiar por 300 y esto lo podemos dejar por 300 también, como si fuera una imagen cuadrada. En efecto, vemos que la imagen queda cuadrada, pero la vemos distorsionada. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Pues un truquito básico es colocar auto.
para que automáticamente la imagen se ajuste a su tamaño. Establecemos un ancho correcto, pero un alto que nos permita automatizarse, por así decirlo. La otra manera de establecer una imagen, vamos a buscar otra, estos lápices por ejemplo, sería descargándola. Entonces vamos a darle en descargar y descargamos una pequeña. La guardamos, aquí buscamos nuestro proyecto y dentro de este tenemos solamente una carpeta, entonces podemos crear una nueva carpeta que sea img y aquí colocamos algo como pencil. Una vez guardado ya vamos a poder acceder a nuestra imagen y por ejemplo tenemos acá en la carpeta HTML la carpeta img y tenemos pencil.jpg. Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos una nueva etiqueta que sea img y aquí es súper importante, como tenemos index.html en este nivel de jerarquía, pero dentro tenemos img, entonces debemos colocar punto diagonal, tal cual lo teníamos con los documentos. Entonces tenemos punto diagonal y aquí ya lo tenemos, img diagonal pencil.jpg. Entonces acá colocamos lápices, guardamos y al recargar tenemos el mismo problema de que se desborda la imagen. Entonces vamos a establecer el ancho del 100%, guardamos y recargamos y aquí lo tenemos. No necesariamente tiene que ser el 100%, también puede ser el 80% y ya dependiendo del valor que tú quieras agregar. ¿Qué otro punto es importante? Y es que, por ejemplo, los formatos de las imágenes, usualmente JPG es el que se utiliza para fotografías y .png es el formato de imagen que utilizamos para imágenes con fondo transparente. También tenemos otros formatos como GIF, como WebP, como SVG, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a dejarlo como estaba, que era JPG. Y bueno, el siguiente atributo sería src-set. Pero no debemos usar el ancho predeterminado, sino que simplemente lo borramos e ingresamos el atributo src-set. Aquí, básicamente lo que vamos a hacer es definir diferentes versiones de la misma imagen con diferentes resoluciones o tamaños. Y para esto, el ejemplo más práctico sería, por ejemplo, imagen grande.jpg. Y lo que queremos hacer es que cuando la pantalla tenga 1024 píxeles o que sea superior a 1024 píxeles de ancho, por eso agregamos la W, entonces que nos muestre la imagen grande. Pero vamos a suponer que tenemos otra versión de la misma imagen, pero más pequeña. Para eso entonces agregamos coma y le llamaríamos imagen pequeña, por ejemplo, .jpg, y en ese caso tendría 480 píxeles de ancho. O en otras palabras, cuando estemos en dispositivos móviles utilizamos la imagen pequeña y cuando estemos en dispositivos grandes como un computador utilizaríamos la imagen grande. Y bueno, básicamente no necesitas saber esto a profundidad cómo funciona porque lo que hace el navegador es seleccionar la imagen adecuada de acuerdo con las características del dispositivo del usuario y también con respecto a la conexión a internet que tenga ese usuario. Ahora bien, vamos a agregar otro atributo que se llama sizes y aquí vamos a establecer un ancho máximo. Para eso ingresamos max width va width 600 píxeles y luego tenemos 480 píxeles y 1024 píxeles. ¿Qué significa esto? Que si el ancho máximo de visualización, o sea, la pantalla, es de 600 píxeles o menos, el navegador va a seleccionar una imagen que se ajuste a un ancho de 480 píxeles. Y esto, como te decía anteriormente, es importante para dispositivos móviles. Ahora bien, si la pantalla o esta ventana es mayor a 1024 píxeles, entonces el navegador va a seleccionar la imagen que se ajuste. En este caso vendría siendo la imagen grande. Y eso es todo lo que debes saber con respecto al src set. Ahora, súper importante, vamos a comprimir las imágenes. Entonces vamos a descargar esta con esta resolución, por ejemplo, que pesa 568 kilobytes. Simplemente la descargamos, la guardamos como pesada.jpg y vamos a buscar comprimir JPG.
Aquí tenemos diferentes opciones, pero te recomiendo esta ya que es bastante buena. Damos clic en subir y vamos a seleccionar pesada.jpg. La vamos a dejar y vemos que pesa 482 kilobytes. Esta herramienta lo que va a hacer es comprimirnos las imágenes sin hacernos perder calidad. Vamos a dejarla así como pesada.mil y ahora vamos a ver la diferencia. Tenemos pesada.jpg, vamos a darle en obtener información y pesa 494 kilobytes. Aquí en el editor de las imágenes pesaba menos. Y aquí lo vamos a abrir y vamos a obtener la información y vemos que ahora pesa 339 kilobytes. Otra recomendación es modificar el tamaño de la imagen dependiendo de lo que necesites. O sea, no necesitas una imagen 4K cuando realmente tienes un icono. Y estas imágenes las vamos a pasar a WebP, dado que es el formato recomendado por los navegadores por un tema de rendimiento. Por ejemplo, si vamos al sitio web de Vipro.digital, vamos a ver una imagen que es el logotipo que anteriormente era PNG, o sea que tiene un fondo transparente. Aquí lo podemos ver que se adapta sobre el fondo. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Por ejemplo, vamos a copiar esta dirección de la imagen, agregamos la etiqueta de IMG, guardamos, volvemos acá, recargamos y aquí lo tenemos. Pero vemos que el fondo es transparente. ¿Y cómo lo sabemos? Pues me voy a adelantar un poco. Voy a agregar, por ejemplo, un div con un estilo que tenga un color de fondo verde, por ejemplo, y dentro vamos a agregar la imagen. Al recargar, vemos que la imagen pues obtiene el color de fondo del elemento padre, que en este caso el elemento padre es el div. Si lo cambiamos a rojo, guardamos y recargamos, ahí lo tenemos. También podemos jugar con el ancho de la imagen para establecerle un ancho, por ejemplo, de 90 píxeles. Y aquí lo tenemos. Vemos que todo el elemento ocupa el ancho completo y el fondo es rojo y la imagen ocupa solo la proporción que le hemos dado. Bueno, voy a borrar esto porque luego vamos a ver todo el tema de CSS. Bien, lo guardamos, recargamos y ahí vemos la imagen con un fondo transparente. Pero si te fijas en la extensión es .webp. Entonces, mi recomendación es, por ejemplo, ingresar JPG to WebP o JPG a WebP. Entonces, ingresamos a este sitio, seleccionamos este pesada min.jpg, lo convertimos y esperamos un momento. Ahora lo descargamos y vemos que inclusive la imagen pesa muchísimo menos. Vemos que ahora pesa 123 kilobytes con respecto a los 331 kilobytes que teníamos anteriormente. ¿Y en qué cambia esto? Realmente podemos verlo y colocamos pesada min.webp y vemos que básicamente para el usuario es transparente, pero ahora nosotros tenemos un sitio web más ligero y tenemos las imágenes optimizadas. Esto es fundamental porque la mayoría de imágenes deben ser livianas para poder que el sitio web cargue más rápido. Y bueno, eso sería todo. Voy a reemplazar estas imágenes por unas que tenía de ChatGPT y agregamos en lugar de estos lápices unos jugadores de fútbol. Pero básicamente el ejercicio es el mismo. Voy a cerrar estos elementos y eso sería todo en cuanto a las imágenes.